Muy bien, ahí estamos. Bueno, entonces, vamos a ver una serie de comentarios muy sencillos sobre la determinación del momento estático. Bueno, a ver. Bueno, supongamos que tenemos esto. A ver, vamos a ver acá. Ahí está. Ahí está. Bien, vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Supongamos que tenemos esta sección rectangular, pero bueno, en realidad podría ser cualquiera. Y Z. Y supongamos que uno quiere calcular el momento estático de esta área que la voy a rayar acá en naranja. ¿Entendido? Y supongamos que esta área tiene, obviamente, una superficie A sub I. Y vamos a considerar que este es el baricentro de esa sección. ¿Estamos de acuerdo? Y cuya distancia al eje al cual queremos calcular el momento estático, que es el eje I, en este caso, es Z sub GI. ¿Estamos de acuerdo? Bien, el momento estático de esto, es como todos ya sabemos, es igual a el momento estático del área A sub I, es la integral extendida todo el área de Z por diferencial de área. Pero también es igual al área A sub I por ZG sub I, que es en definitiva la definición de, del baricentro de una función, de una sección. Bien, entonces, dicho esto, ahora consideremos lo siguiente. Ahí está. ¿Qué dos tengo acá? Bueno, no sé, evidentemente se han copiado dos. Algo que no quería, pero bueno. Muy bien. Bueno, ahí estamos. A ver qué fue lo que pasó acá. Bueno, muy bien. Ahora, supongamos que en vez de considerar esa área A sub I, yo lo que considero es lo siguiente. Considero esto de acá.
Vamos a ponerlo acá en rojito, este. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá yo ahora tengo un área que es A sub J, que es esta de acá. Y vamos a suponer que el baricentro de esta sección se ubica acá. Ese es el baricentro de la sección J. Bien, la distancia es esta ahora. Z sub GJ. Ahora, de vuelta, acá aplica exactamente lo mismo. El momento estático del área A sub J es igual a la integral extendida todo del área de Z por diferencial de área, que es lo mismo que el área A sub J por Z sub GJ. ¿Está bien? Pero supongamos por un momento que el área A sub I más el área A sub J es igual al área total. ¿Entendido? Bueno, el momento estático respecto del eje I de el área A sub I y el área A sub J van a ser iguales. ¿Entendido? ¿Eh? ¿Me expliqué, chicos? ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, muy bien. Este es como un primer casito. Bueno, vamos a ver otro segundo caso. Supongamos que tenemos esta sección ahora. Y Z, ¿sí? Y vamos a suponer que por alguna cuestión tenemos acá esto de acá, ¿sí? Esa superficie, cuya área es esta de acá. Esto tiene un área A sub K y a su vez tiene este baricentro G sub K, cuya distancia es esta de acá. Z sub GK. Bueno, obviamente, acá pasa exactamente lo mismo que antes. Es decir, el momento estático del área A sub K respecto del eje Y es igual a la integral extendida a todo el área de Z por diferencial de área. ¿Entendido? Y finalmente, para hacer un último resumen respecto de esto, acá, supongamos que tenemos un perfil T, como este, supongamos que este es el eje Y, y supongamos que este de acá es el eje Z. Y consideremos que el área que estamos tomando es esta de acá. ¿Sí? O sea que el área es esta. ¿Sí? Bueno, el baricentro de esta área, vamos a llamarlo, es este punto de acá, imaginemos, que es el punto GL. ¿Estamos de acuerdo? Cuya distancia ahí, a ese punto, es
Z sub GL. Y a su vez esto tiene un área A sub L. Bueno, nuevamente, como lo anterior, esto también es posible, es el momento estático, va a ser igual a la integral de Z por diferencial de área, que en definitiva va a ser igual a sub L por Z sub GL. ¿Entendido? Y acá me olvidé de poner perdón. A sub K por Z sub GK. ¿Entendido? ¿Alguna duda con esto? ¿Me expliqué? ¿Sí? Bueno, ¿venimos bien? ¿Sí, chicos? Sí, Luis, venimos bien. Bien, perfecto. Bueno. A ver, bueno, vamos a empezar ahora. Vamos a ver un poquito, qué es lo que pasa cuando uno quiere determinar las tensiones en una sección que es abierta, de perfil delgado, es decir, donde, por ejemplo, como un doble T, un UPN o lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, concretamente, lo que vamos a ver ahora es (0,9) perfiles abiertos, delgados, vamos a ponerlo no delgado, de pequeño espesor. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, así que particularmente vamos a analizar ahora el doble T y después, bueno, veremos cuál otro podemos ir a analizar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver. Entonces, muy bien, vamos a analizar básicamente lo que queremos analizar ahora, es un perfil doble T. Entonces, al analizar este perfil doble T, lo voy a hacer un poquito ancho para visualizar lo que quiero mostrarles, porque si no queda un poco como... Ahí está, mal dibujado. Está mal dibujado. Muy bien, entonces 4, 8, 12. Muy bien. Muy bien. Bueno, acá lo tenemos entonces. Z e I, y vamos a suponer que está actuando un esfuerzo acá, QZ. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ir determinando? Primero, a ver, si acá actúa QZ, ¿cuál es el eje neutro de la flexión? A ver, la expresión de Zuraski, para ponerlo un poquito en relieve, va a ser siempre tau igual al corte por el momento estático de la sección que resbala, dividido el momento de inercia respecto del eje neutro por B, que es el ancho de resbalamiento de la sección en donde estoy produciendo el corte. Acá estoy tomando como Q igual a QZ, que es constante para toda la sección. Después estoy tomando como I sub n, en este caso, a I sub I. ¿Qué es I sub I? Es el eje neutro de la flexión
provocada por MI que origina, a su vez, que origina el corte Q sub Z. ¿Entendido? Ahora, lo que va a ir variando siempre en cada corte es el momento estático y B. Entonces yo voy a ir cortando ahora con ejes paralelos a el eje neutro. ¿Entendido? ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en función de todos esos ejes, yo voy a ir, es decir, les voy a dejar a ustedes para que después lo determinen, pero yo voy a ir estableciendo cuál es el momento estático y cuál es el ancho del corte. ¿Por qué? Porque QZ e I sub I se mantienen constantes. ¿Quedó claro? ¿Me expliqué? ¿Sí? Bueno. Entonces, voy a cortar acá, que es el eje 1. El eje 1, ¿sí? Y voy a mirar siempre lo de arriba ahora. Entonces, tengamos en cuenta una cosa que no lo dijimos, las dimensiones. H, que es la altura total del perfil. Vamos de vuelta. H, que es la altura total del perfil. BF, que es el ancho del ala. TF, que es el espesor del ala, tanto superior como inferior. TW, que es el espesor del alma, y después el ancho del alma, que es la altura del alma, que es HW, que va a ser igual a H menos 2 veces TF. ¿Estamos de acuerdo? Para simplificarlo un poco respecto de por ahí las verdaderas dimensiones que origina o que proporciona las tablas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para el corte 1, bueno, primero, el ancho B es igual a BF. ¿Estamos de acuerdo? Y el momento estático que resbala va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a BF. Primero que yo lo que tendría que indicar es a qué altura está esto, ¿no? Entonces, lo que voy a indicar es que esto está a una altura o a una distancia respecto del eje neutro que va a ser Z y que es variable, obviamente. Entonces va a ser BF por Z menos TF, no, a ver, va a ser H sobre 2, vamos a ponerlo así, BF por H sobre 2 menos Z. Esta es el área, ¿sí? Por la distancia de esa área al eje neutro, que va a ser igual a Z más H sobre 2 menos Z por 1/2. Fíjense que cuando esto yo lo distribuya, me va a quedar una función cuadrática de Z. ¿Entendido? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, tomemos ahora un corte como este, que lo voy a llamar 2'. A ver, vamos a entender cuál es el corte 2' y por qué le pongo corte 2'. El corte 2' es un infinitésimo, pero escribí mal, por encima de la unión entre ala y alma. ¿Entendido? Por lo tanto, B ahí es igual a BF, mientras que el momento estático es igual a BF por H sobre 2
menos TF por H sobre 2, H sobre 2 menos TF, no, está mal eso, no es H sobre 2 menos TF. El área es por TF, perdónenme, acá me equivoqué yo. Por BF por TF, por, ahora sí, H sobre 2 menos TF. ¿Entendido? Este es un valor determinado y firme, ¿entendido? Porque es decir, estoy cortando en un lugar determinado donde la sección está clara. Ahora, supongamos que yo corte acá, este lo voy a indicar con este celestito, en donde corto ahí. Que es el corte 2 segundas. Entonces, el corte 2 segundas, ¿cuál es? Es un infinitésimo por debajo de la unión entre ala y alma. ¿Entendido? Entonces, ahí ve cuánto vale ahora. Ve cuánto vale el ancho de corte. BF, no, B, el ancho del alma. El ancho del alma, que es TW. Y después el momento estático, ahí vale BF por TF por H sobre 2 menos TF. Es lo mismo que en el anterior. Ahora, cuando uno lo va a graficar esto, a ver Luisito, ¿cómo hacemos para mostrar esto? Vamos a hacer así. Ahí está. Bueno. ¿Cómo hacemos ahora para representar esto? Bueno, esto lo vamos a representar de la siguiente manera. Acá tengo un límite de corte. Bueno, en el primer tramo, las tensiones tangenciales varían en forma parabólica y es así. Pero fíjense que entre 2' y 2 segunda, ¿qué es lo que cambia fundamentalmente? El espesor o el ancho de corte salta de BF a TW. Y hay una relación bastante grande. Llega a ser 10 veces más grande BF que TW, muchas veces. O más también. Entonces, ahí se produce un salto en el diagrama de tensiones. Y pasa a tener esto de acá. Ahora, si yo parto desde el ala inferior hacia arriba, perdón, si parto del ala inferior hacia arriba, pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. O sea que esto sería 3,5. Y esto es así. ¿Entendido? Bien. Ahora, me queda ver qué es lo que pasa todo en el alma. Entonces, en cortes como por ejemplo, este de acá, que sería el 3. ¿Sí? Bueno, entonces, en cortes como el 3, a ver, analicémoslo un poquito. Primero, B, que es el ancho de corte, es igual a TW. El momento estático, ¿a qué es igual? Bueno, va a ser igual a BF por TF por H sobre 2 menos TF. ¿Está bien? No, acá hay un errorcito, chicos. Es H sobre 2 menos TF sobre 2. Ahí está. Ahora sí. TF sobre 2. ¿Eh? Más que. Bueno, a ver, va a ser TW por
HW sobre 2 menos Z por Z más HW sobre 2 menos Z por 1/2. ¿Entendido? No sé si me expliqué. ¿Está bien? Esto porque es un término fijo. Este es un término fijo. Y este es el término variable que tiene una variación cuadrática. ¿Entendido? ¿Me expliqué? Chicos, ¿hasta cuándo va a ser? Bueno, cuando z sea igual a 0. Fíjense que cuando z es igual a 0, el término fijo es el término fijo, pero este alcanza su máximo valor y este también alcanza su máximo valor. ¿Entendido? ¿Mm? Bueno, entonces, esto, si uno lo grafica, me va a quedar que es de la siguiente manera. Y el máximo valor, perdón, se da en la mitad de la altura. ¿Mm? ¿Está bien? Y esto es positivo. ¿Sí? Porque las tensiones van hacia abajo. Este es el diagrama de tau xz, debido al corte en z. ¿Entendido, chicos? ¿Me expliqué? Ahora, la pregunta es, porque yo antes les dije, bueno, pero vos no dijiste, Luis, que en puntos como estos de acá, acá, no hay tensiones. Y si yo voy a este diagrama, ahí hay tensiones. Y les tengo que decir, tienen razón. Por eso ahora viene la siguiente aclaración. Esta zona que nosotros tenemos acá, esto, como esto de acá, y esto de acá, es solamente válido en esta zona, miren. Es solamente válido ahí. ¿Mm? En el resto no es válido. Y entonces la pregunta es, ¿y en las alas qué pasa? Bueno, en las alas la variación de las tensiones tangenciales son las siguientes. Son muy chiquititas y en general siempre se desprecian y tienen esta variación, como si fueran una sección rectangular. ¿Entendido? Estas son las tau xz para las alas. ¿Quedó claro? ¿Me expliqué, chicos? Sí, Luis, entendió. Bien, bueno, muy bien. Ahora bien, dicho esto, la pregunta es, ¿a alguien se le podría haber ocurrido decir, Luis, pero escúchame, vos cortaste siempre paralelo al eje neutro. ¿Podrías haber cortado de otra manera? Sí, podría haber cortado de otra manera, y es lo que voy a analizar ahora. Así que déjenme copiar esto. A ver, no, esto vamos a hacer una cosa así. Voy a copiar esto, esta hoja, y borro lo que no necesito. Ahí está, muy bien. Bueno, así que... Me vengo explicando, chicos, se viene siguiendo la cosa. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta? Están todos muy callados hoy, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Están con examen? Cuéntenme. Sí, con examen. ¿Eh? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿cuándo Mucho tienen? TP. Mucho TP. Muchos TP. ¿Cuándo tienen?
Por lo menos el martes El martes tienen examen. Bueno, de hormigón. de hormigón. ¿De qué? ¿De hormigón? Tecnología del hormigón. Sí. Ah, está bien, está bien. Pero qué raro que ya la cursen esa. Bueno, qué sé yo. Bueno, entonces, esto ya lo analizamos. Ahora vamos a analizar lo siguiente. A ver, esto lo voy a borrar, a ver cómo lo hago para simplificar todo esto. Ya. A ver, ¿cómo hacemos, Luisito? Yo me hablo solo, ¿eh? Bueno, no importa. Bueno, casi borró todo, chicos. Espectacular lo mío. Ahí está bien, no importa. Muy bien. Ahí estamos. Y esto por ahora vamos a borrarlo, que no lo necesito. Y sí, lo que necesito es esto, moverlo un poco. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Este lo voy a borrar, después lo pongo, no se preocupe. Ahora sí. Bueno, muy bien. Ahora, supongamos que yo en realidad quiero producir otros cortes que no son estos que estuve produciendo hasta ahora, sino que yo podría ir cortando acá, a ver, en cortes como este. La verdad que sí, y podría analizar a ver qué es lo que pasa. ¿Entendido? Para saber qué es lo que le sucede a esto. Supongamos acá lo que requiere es un análisis previo, que es decir, vamos a suponer que yo estoy trabajando con una viga simplemente apoyada, por ejemplo, ¿eh? Con una carguita uniformemente distribuida, ¿eh? Q, y que estoy analizando una sección como esta, A, que es esa de ahí. ¿Entendido? Entonces, el perfil, si uno produce un corte de este tipo y rebate, me queda que es algo así. ¿Sí? Bueno, entonces ese es el corte de la sección transversal y estoy cortando en 4, que es algo que nosotros, bueno, vamos a utilizar. Entonces la pregunta es, fíjense, si yo estoy cortando ahí, o estoy cortando en A y en B, para hacer como decíamos antes, ¿qué es lo Hola que Luis, pasa? ¿cómo estás? Hola Bautista, ¿cómo vamos? ¿Bien? Bien, vos. Bien, bien. Entonces, supongamos que yo tengo eso. Y acá analizo ahora 2, 4, acá, un diferencial de longitud, diferencial X. Acá tengo los espesores de las alas, acá tengo el eje X, acá tengo el diferencial de longitud, esto es la sección A y esto es la sección B, y además tenemos acá este momento, que es el MA, y acá tengo este momento, que es el MB, donde obviamente MB es más grande que MA. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo dibuje el diagrama de tensiones, me voy a encontrar con esto.
donde si MB es más grande que MA, las tensiones sigma X en B son mayores que las tensiones, son de valor más grande que las tensiones sigma X en A, y a su vez la fuerza en B es más grande que la fuerza en A. ¿Entendido? Entonces, si esto ocurre, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, a ver. Primero, si yo aíslo esta zona de acá, ¿con qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar con lo siguiente. A ver. Me voy a encontrar con lo siguiente. Vamos a hacerlo un poquito más grande. 3, 6, 8. Ahí está. No. 8. Pero... ahí está. Ahí está. Ahí y acá. Y, ¿sí? Bueno, entonces yo corté ese corte 4 y lo aislé y lo separé. Esto de acá es TF. Es 4. Bien. Entonces fíjense, esta que es la cara A y esta que es la cara B, yo voy a tener una fuerza de compresión que va a ir así. Y acá tendré una fuerza de compresión que va en este otro sentido. Esta es FA y esta es FB. Por lo tanto, la fuerza de resbalamiento, ¿dónde va a estar aplicada, chicos? A ver. ¿Eh? Para que lo veamos todos. ¿Dónde va a estar aplicada la fuerza de resbalamiento? En el plano izquierdo. A ver, En el 4, plano 4. izquierdo. Sí, muy bien, en el plano izquierdo, exactamente. Entonces, esa fuerza va a estar aplicada acá. Esperen que lo voy a agrandar un poquitito. Ahí. Acá va a estar aplicada. Y la fuerza de resbalamiento es esta. Por lo tanto, por Cauchy, las tensiones van a estar acá. ¿Entendido? Que es el plano de la sección. Esto de acá, perdonen que sea un poquito hincha, esto de acá es el diferencial de longitud de la barra, diferencial X. ¿Entendido? Entonces, esas son las tensiones de resbalamiento. Por lo tanto, las tensiones van a ir acá. ¿Sí? Y en este caso, las tensiones van a ir hacia afuera. Se lo dejo a ustedes para que terminen de analizar. Y acá irán acá. Ahora, veamos un poquitito esto, ¿no? Veamos un poquitito esto ahí en el corte 4, ¿cuánto es? Bueno, yo lo que hago acá, ahora en el corte 4, es... defino una... por una cuestión de comodidad, voy a definir una variable de coordenada S. Entonces, voy a tener lo siguiente. Voy a tener que, a ver, corte 4, 4,
voy a tener que B ahora es TF. Y el momento estático, ese asterisco, va a ser igual a S por TF por H sobre 2 menos TF sobre 2. ¿Y cómo es la ley de variación de esto? Esto es un valor fijo, esto es un valor fijo y esto es un valor fijo. La única que varía es S. Por lo tanto, esto tiene una ley de variación lineal. ¿Entendido? ¿Sí? Y entonces las tensiones acá serán como se las voy a indicar yo ahora. Van a ser de variación lineal, partiendo desde 0 a este valor máximo. Y acá también. Estos son negativos porque van en sentido contrario al eje Y, y estos van positivos porque van en sentido positivo del eje Y. Bueno, y acá, bueno, acá me quedó poco espacio para dibujarla, lamentablemente, pero los valores van a ser iguales, ¿sí? Positivos y negativos. ¿Quedó claro? Una serie de consideraciones, una serie de consideraciones. Perdón, acá este lo dibujé más, chicos, acá este lo dibujé más. Esto viene hasta acá, y ahí sube, ahora sí. Bueno, a ver, una serie de consideraciones. Fíjense que la ley de variación de esto es lineal. Pero a su vez, ¿por qué en el espesor del alma no dibujas nada? Porque si yo hiciera un corte como el 5, por ejemplo, como el 5, como este de acá, ¿sí? No habría ningún problema, lo podría hacer. Entonces, este no le puse cuál es el corte, corte 5, pero si yo hiciera eso, yo ahí tendría que B es H. Entonces, cuando voy a la expresión de Jurafsky, estoy viviendo por un valor muy grande. Fíjense que la diferencia entre H y TF puede llegar a ser 15, 16 veces, ¿entendido? Entonces, y el momento estático lo determino como lo tenga que determinar, ¿no? Ahora acá no me voy a meter a determinarlo, pero ese momento estático va a ser, ese B, el ancho de resbalamiento va a ser grande y por lo tanto va a disminuir muchísimo a las tensiones tangenciales. Por eso prácticamente ahí no se las dibuja. ¿Entendido? ¿Me expliqué? Chicos. Sí, me perdí esa parte donde demostró que era negativo ahí arriba. Claro. ¿Esto por qué es negativo? Porque, bueno, acá yo voy a empezar a hacer cortes de este tipo, ¿entendés? Entonces, al hacer cortes de ese tipo, fíjate, si yo tomo eso de ahí, a ver, si yo tomo, es muy similar a esto, pero distinto. A ver, yo voy a tener que ¿sí? Entonces, fíjate, las fuerzas ahora, ¿dónde actúan? Las fuerzas actúan acá. Acá actúa FB, acá actúa FA. ¿Y en dónde puede existir la tensión de resbalamiento o la fuerza de resbalamiento? ¿En qué En la cara de cara todo? lateral de la derecha. De la No, el pie derecha. derecho. Sí. Claro, entonces, fíjate que va a ser así. Espera, a ver, vamos a agrandarlo un poquito. Ahí está. ¿Sí? Entonces, para que acá exista equilibrio, R va a tener que estar funcionando acá. Por lo tanto, por Cauchy, esto R es ahí. ¿Se entendió? Entonces, fíjate que tiene el mismo sentido que el que yo le puse ahora. Ah, sí, ahora sí lo veo. Sí, sí. Bueno, siempre es bueno que ustedes
jueguen con estos cortes. Por eso, en la última clase que tuvimos hace 2 semanas, yo les dije, muchachos, pongan, por favor, pónganse un poquito a jugar con estos cortes para tratar de entender un poco cómo esto funciona. ¿Entendido? Así que, bueno, eso es un poquito la aclaración de esto. Ahora, fíjense la particularidad de este ejercicio, ¿no? Fíjense, miren. Cuando yo analizo las tensiones en la dirección del esfuerzo de corte, la ley de variación es parabólica o cuadrática. Mientras que cuando yo analizo la ley de variación de las tensiones en la dirección perpendicular al esfuerzo de corte, siempre es lineal. Y esto se verifica siempre, así que traten un poco de jugar con esto, analizando otros casos, el perfil T, los perfiles ángulos, etcétera, para poder, ¿cómo se llama? Comprobar esto que les estoy diciendo. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí. ¿Me expliqué? Bien. Ahora bien, estas flechitas, fíjense, estas flechitas en realidad lo que están representando son la dirección y el sentido de las tensiones. ¿Estamos de acuerdo? Las flechitas que están dibujadas dentro de la sección representan las dirección y sentido de las tensiones. Ahora bien, fíjense que eso son fuerzas por unidad de superficie. Si yo a estas fuerzas por unidad de superficie, es decir, vamos a hacerlo acá, para definir esto que voy a llamar ahora como flujo de tensiones. Entonces si a las tensiones se las multiplica por sus anchos de resbalamiento, se obtiene, mejor dicho, una magnitud denominada flujo de tensiones. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Muy bien. Bueno. Por eso, muchas veces estas flechitas representan eso. Otra aclaración respecto de esto es que, fíjense que yo dibujé a las tensiones, es decir, por ejemplo, si uno tomaba el ala superior, esto es simplemente para aclararlo, pero vamos a tomarlo acá. ¿Cómo los dibujé yo? Yo los dibujé de esta manera, ¿no? Cuando el eje Y, en realidad, lo tenía por acá, y positivo es hacia allá. Y el eje Z es positivo hacia abajo. Entonces, alguien me podría decir, Luis, ¿por qué lo llevaste el positivo para arriba cuando lo tendrías que haber llevado para abajo? Bueno, es simplemente una cuestión de representación. Ahí van a encontrar otra bibliografía que esto lo va a representar de la siguiente manera. Va a decir, tomo como mi eje de referencia el horizontal, lo represento así, a lo negativo, y al positivo lo represento así. Son formas de representar. A mí, en lo personal, no me molesta ninguna de las dos. Ustedes háganlo y represéntenlo como más les resulte cómodo. A mí me resulta más cómodo como se lo estoy mostrando, pero esto aparece en mucha bibliografía también representado de esa manera. Me expliqué, ¿no? Lo que les quise decir. ¿Sí?
Sí, profesor. Bien, muy bien. Bueno, y hay una cosita más que no les dije, que, a ver si está acá. No, esta no está. A ver, creo que está acá. Ahí está. Listo. Bueno, a ver. Que se la tendría que haber dicho el otro día y se me pasó. Pero, porque bueno, continúo con otra cosa y honestamente se me pasó. Ahí está. Bien. Vamos acá. Bien, también, o sea que este es lo que tengo y este, bien, no sé qué es este. Bueno, permítame un poquito que quiero borrar algo. Vamos a ver cómo borramos todo. Vamos a hacer así. Eso lo vamos a dejar, simplemente vamos a dejar casi todas las expresiones y esto. Casi todos los dibujos, digo. No las expresiones, que sí las quiero borrar a todas. Ahí estamos. Bueno, a ver, un segundo. Ahí está, bien. Dejo los dibujos para que más o menos nos guiemos con la definición que les voy a dar, que bueno, ustedes seguramente ya la conocen porque la vimos el año pasado, pero nunca está de más volverla a repasar. Así que simplemente por eso. Bueno, ahí está. Bien. Bueno, muy bien. A ver, ahora sí voy a copiar esta, porque fíjense. Ahí está. Bueno, muy bien. Ahora, fíjense lo siguiente. Este es R, ¿no es así? Acá lo voy a borrar. Si yo tomo R y lo divido por el diferencial de longitud, diferencial X, obtengo que una fuerza por unidad de longitud. Esa fuerza por unidad de longitud la voy a denominar con la letra Q o con la letra F y la voy a llamar flujo de corte. ¿Entendido? Eso es el flujo de corte. ¿Sí? Y el flujo de corte tiene la dirección, está ubicado en el plano longitudinal y es una fuerza por unidad de longitud. Esto es lo que se denomina como Q o F. Y se lo denomina flujo de corte. Ahora, ustedes tengan en cuenta esto. La tensión tangencial media se había definido como R dividido B por diferencial de X. Ahora, si yo B lo paso al otro miembro, me queda que tau medio por B es igual a R dividido diferencial de X, que es Q, el flujo de corte. ¿Entendido? Ahora, pero TM es igual al esfuerzo de corte por la sección, el momento estático de la sección que resbala, por I sub I por B.
Con lo cual, me queda que Q, por el momento estático, sobre I sub I por B en el numerador, es igual a R por diferencial de X igual a Q. Esto de acá se va con esto, por lo tanto, el flujo de corte no solo es R dividido diferencial de X por eso, sino que también es igual a tau medio por B y es igual a Q por ese asterisco sobre I sub I. Y esto es lo que se llama flujo de corte, y por eso, bueno, se lo tenía que explicar y se lo explicó justamente ahí. Con lo cual, fíjense que ustedes tienen tres magnitudes en el plano longitudinal. Tienen R, tienen las tensiones tangenciales medias y tienen el flujo de corte. ¿Quedó claro? ¿Me expliqué, chicos? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Esto nos va a servir muy bien para el tema que viene ahora a continuación. Un poco también, yo me había olvidado en ese momento, porque bueno, seguí con otra cosa y dije, pero después dije, bueno, no importa, porque es preferible verlo ahora, que nos va a servir por el tema de uniones, que es lo que vamos a empezar a ver ahora. ¿Podemos seguir un ratito más o estamos muy cansados? ¿Chicos? Sí, profe, un poquito más podemos. Vale. Tipo hasta las 12 de la noche. Listo. Vale. Me van a matar acá en esta clase. Pero bueno. Acá estamos. Bueno, muy bien. Bueno, ahí, a ver si agarramos. Bueno. Bueno, muy bien. Vamos a agregar una página nueva. Uniones. Bueno, vamos a explicar un poquito cómo funcionan las uniones, cómo trabajan, qué tipo de uniones vamos a ver, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, un segundo, que quiero ordenar algo. Ahí está, perfecto. Bueno, lo primero que vamos a ver, vamos a ver distintos casos de uniones y en función de eso vamos a ir aprendiendo, ¿no? Pero lo primero que nosotros vamos a ver es esto. Dos chapas traccionadas. Muy bien. Bueno, a ver. Vamos a suponer que tenemos dos chapas, que son estas de acá. Esta, y vamos a suponer que tenemos esta de acá. Vamos a suponer que a esas dos chapas yo les hago un agujero. Ese agujero, vamos a suponer que es este y este de acá, y acá, y acá. Y coloco, en realidad, esto lo vamos a hacer en azul más grueso, ahí y acá. Entonces vamos a suponer que yo coloco un tornillo estructural, que es este de acá. Esa es la cabeza del tornillo, y este es el vástago del tornillo. Acá tenemos una arandela, y acá tenemos una tuerca. ¿Sí? Muy bien. Y acá tenemos obviamente la zona roscada del vástago. Es decir, un tornillo básicamente se compone de una cabeza
y un vástago. Ya no sé por qué le hice eso, pero bueno, no importa. La cabeza de los tornillos estructurales es hexagonal, o sea, tiene 6 lados, y el vástago tiene una parte roscada y una parte lisa. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo coloco las dos chapas una arriba de la otra, que es lo que ahora vamos a ver acá. Vamos a suponer que esta es la chapa de arriba. Y vamos a suponer que esta es la chapa de abajo. Que obviamente ese filo lo veo, como no lo veo directamente, lo dibujo en línea de puntos. Y acá tenemos el agujero. Y el vástago pasa por acá. Obviamente, el diámetro del agujero tiene que ser un poquito más grande que el diámetro del vástago, porque si no, obviamente esto no es. Y ahora le aplico un par de cargas iguales y opuestas. Una carguita P acá y otra carguita P acá. ¿Entendido? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando yo tiro de cada una de las placas, primero que acá, esta solución es teórica en donde yo estoy poniendo, miren, el agujero, ¿sí? Y después meto el vástago del tornillo, o del bulón. ¿Entendido? Es decir, bueno, eso pasa. Ahora, en el agujero que está en la placa superior, cuando yo tiro hacia la izquierda, las paredes del agujero van a terminar tocando a la cara lateral, la superficie lateral del tornillo, es decir, se me va a ir a una situación como esta. ¿Entendido? Esto es para la chapa superior. Mientras que para la chapa inferior, la chapa se corre hacia la derecha, y entonces lo que toca ahora es el lado izquierdo del agujero. ¿Sí? Ahí está. ¿Entendido? Esto sería para la chapa inferior. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al tornillo cuando uno sucede esto? Bueno, la chapa de la izquierda tira, la fuerza P de la izquierda tira con la chapa hacia la izquierda, las paredes del agujero entran en contacto con el vástago del tornillo, lo intentan desplazar hacia la izquierda, pero a su vez la fuerza P de la derecha, es decir, esta de acá, tira de la chapa de abajo hacia la derecha y las paredes del agujero tocan al vástago del tornillo en su parte inferior. Entonces, a través de esta zona, que se la denomina
como plano de corte, porque a través de esa sección se tiende a traspasar la fuerza P de la chapa al tornillo, del tornillo de su parte superior al tornillo de su parte inferior y del tornillo de vuelta a la chapa inferior. ¿Entendido? Entonces, ese sería un poquito el camino de las cargas. Entonces, esto en el tornillo, si uno lo ve, es algo como lo siguiente. Perdón, acá quiero ponerle P. Y acá también. Entonces, esta es la cabeza del tornillo. Y a ver si... ¿Cuánto hice? Este y este... No, lo hice muy largo. Perdón, vamos a corregirlo. 3, 2 y 3, ahora sí. Muy bien. ¿Sí? Entonces, este es el vástago del tornillo y la chapa de arriba realiza una fuerza que lo empuja hacia la izquierda, mientras que la chapa de abajo, que pueden tener distintos espesores, realiza una fuerza hacia la derecha. ¿Entendido? Y esta zona de acá es lo que sería el plano de corte. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Se viene entendiendo? Obviamente el bulón tiene una zona roscada, que es esta de acá. Siempre lo que hay que tratar para aprovechar al máximo el bulón es que el plano de corte no pase por la zona roscada. ¿Entendido? ¿Se entiende eso por qué o no? Porque tiene menos sección neta. Exactamente, exactamente, tiene menos sección. Vos fijate que, mirá, el tornillo en el vástago viene con una sección lisa. Pero después, los filetes, que son los de la rosca, tienen esto. Ahí. Entonces, a ver, el diámetro del bulón está dado por esto. Ese es el diámetro del bulón, que es la zona resistente. Pero acá, si a mí me llega a tocar esto, el diámetro, como plano de corte, o cualquiera de estos, el diámetro es más chico. ¿Entendido? Entonces es menos resistente. Por eso, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero si uno hace pasar el plano de corte por la zona roscada, lo que tiene que hacer, ¿qué es? Es disminuir la capacidad que tiene ese bulón. ¿Entendido? A veces no me queda otra y lo tengo que hacer porque o no lo consigo o por lo que sea. Fíjese que los bulones vienen no solo clasificados por diámetro, sino también por longitud del vástago. Porque no es lo mismo que yo vaya a unir dos chapas que tengan, no sé, 20 milímetros cada una, a que una 5 chapas de 25 milímetros cada una. Entonces la longitud del vástago es distinto. ¿Entendido? ¿Me expliqué? Bien. ¿Y qué le pasa al bulón cuando se le aplican estas fuerzas? Y el bulón se deforma, mire, se deforma. ¿Y cómo se deforma? Se deforma de la siguiente manera. A ver, vamos a hacer así. Pero, bueno. No. Muy bien. Ahí está, ahora sí.
Entonces, a ver. Esto lo tengo que borrar. Esto lo tengo que borrar. Esto lo borro. Esto lo borro. Y ahora ya le vemos qué hacemos. ¿Qué es lo que le pasa por eso? Bueno, el tornillo se deforma de esta manera. Es decir, se flexa. Esta es la zona enroscada, ¿no? Obviamente esto está agrandado respecto a la situación real, ¿no? Pero las fuerzas siguen siendo las mismas. ¿Entendido? Y este sigue siendo nuestro plano de corte. ¿Quedó claro? ¿Estamos de acuerdo, chicos? La transferencia de fuerzas, ¿cómo es? Esto es como se deforma el bulón. Y la transferencia de fuerzas, ¿cómo es? Es de la siguiente manera. Un segundo. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Mira, la transferencia de fuerzas es de la siguiente manera. Entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se le opone? Uy, perdón. ¿Qué se le opone a esta fuerza? Se le opone acá una fuerza que va a estar acá. Y acá otra fuerza de esta. Esa fuerza, como ya hace en el plano, es una tensión tangencial. ¿Entendido? Entonces, la tensión tangencial del bulón, fíjense que por acá, esta resultante es P. Y esta de acá también es P. Entonces la tensión tangencial del bulón es, en este caso, después vamos a complicarlo un poquito más, es P dividido el área del bulón. Y esto va a tener que ser menor o igual a la tensión tangencial admisible del bulón. Esta es la verificación que se realiza. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En donde, obviamente, el área del bulón es igual a pi por diámetro del bulón al cuadrado dividido 4. ¿Sí? Bueno. ¿Me expliqué, chicos, esto? Por lo menos esto como introducción. Sí, profe. Bueno, este tipo de uniones se denominan por corte y aplastamiento. Se denominan por corte y aplastamiento. Se los dejo picando, la próxima semana lo vamos a terminar de explicar. ¿Quedó claro? Sí, Luis, perfecto. Bueno. ¿Estas hojitas las podrías enviar, Luis?